Antofagasta Televisión, con el gentil auspicio de Barrick Saldívar, trabajando por el éxito mutuo, presenta Encuentro Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta cita de los días lunes acá en Antofagasta Televisión. Encuentro Regional, el hashtag como siempre, Encuentro Regional, para que pueda acompañarnos con sus opiniones e inquietudes, y también el Twitter de Antofagasta Televisión. El tema de esta noche tiene que ver con una historia de bastante larga data y que no es la primera vez que tocamos además en esta mesa. Comenzó esta historia en abril, cuando la Seremi de Salud le indica al municipio, mediante una resolución, cerrar el actual basurero, que tiene una serie de deficiencias que todos conocemos, que data de más de 44 años, ¿verdad? Y que tiene en proyecto esta transición definitiva hasta el nuevo proyecto de Chaqueta Blanca. Sin embargo, en el intermedio y con esta disposición de cerrar el actual basural, se hizo necesario buscar otra alternativa. Hidronor parece ser la empresa hoy, ¿verdad?, que se puede hacer cargo técnicamente, ambientalmente y una serie de condiciones que reúne para dar paso a esto. Sin embargo, se generan nuevas interrogantes, algunos cuestionamientos, dudas de lo que se puede poner en marcha en este próximo tiempo y en un corto plazo. Acompáñenos en este encuentro regional. Les presento de inmediato a quienes van a estar conversando con nosotros esta noche. Está justamente Jorge Orellana, quien es el director regional de la Subdere. También no es primera vez que nos acompaña. Muchas gracias, director, por estar con nosotros esta noche. Gracias, pues. Un saludo a la sociedad civil que hoy día nos va a escuchar, va a oír los planteamientos tanto del gobierno regional, de la Subdere, como del municipio, en relación a este tema que realmente nos importa a todos, digamos. Muchas gracias. También está con nosotros Lila Vergara, Seremi de Salud, una de las protagonistas, por supuesto, también en esta materia. Muchas gracias, Seremi. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que para nosotros es muy importante tener estos espacios para poder conversar y tener un diálogo frente a la comunidad, ¿cierto?, respecto de todos los aspectos que se consideran importantes para estas decisiones que son históricas y relevantes. Está con nosotros también el concejal Patricio Reyes. Gracias por acompañarnos también en el Encuentro Regional, concejal. Hola, buenas noches a todos los amigos de ATV, autoridades presentes. Gracias por la oportunidad de poder plantear algunas ideas esta noche en torno a un tema tan delicado como es el basural en el medio nuestro. Y Juan Galvez, finalmente con nosotros, de la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Antofagasta. Muchas gracias también, Juan. Muchas gracias por poder participar en este panel y hacernos cargo de un proyecto que es relevante para la comunidad. Yo diría uno de los más relevantes de este último tiempo. Yo decía, esta historia comienza en abril, Seremi, justamente poniendo, ¿cierto?, sobre la mesa la exigencia de que finalmente el basural sea cerrado. ¿Cumplió el municipio con la fecha y con lo establecido y lo solicitado en lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, como este plan operativo y de análisis técnico de lo que es el cierre del actual basural y la puesta en marcha, ¿verdad?, de esta medida transitoria caminando hacia la solución definitiva? ¿Se ha cumplido entonces con lo solicitado hasta... Carolina, nosotros efectivamente recibimos el día 4 de junio en la tarde un documento con varios antecedentes de respaldo que dan cuenta de los análisis que hizo el municipio frente a la exigencia de esta autoridad sanitaria de poder cerrar el vertedero en un plazo de 6 meses. Nosotros estamos en la revisión de los antecedentes, estamos analizando exhaustivamente cada una de las cosas que nos han señalado, todos los documentos que han sido anexados, porque indudablemente es un análisis que requiere la profundidad técnica necesaria como para poder emitir un juicio de opinión al respecto. De aquí, los concejales fueron algunos, ¿cierto?, de los que estuvieron presentes cuando públicamente se conoce la disposición, ¿verdad?, del municipio también de poder dar paso a Hidronor, esta empresa. Levantó algunos cuestionamientos de inmediato, algunas dudas y aprensiones. Concejal, ¿cuál fue el primer momento en que justamente se hace latente, ¿verdad?, la decisión del municipio y se expone también a la Seremi parte de las decisiones que se van a adoptar de aquí a futuro? Bueno, para la gente que no está en la casa mirando, hoy día hay que comunicarles e informarles que nosotros fuimos informados de un trabajo que realizó la alcaldesa con otras direcciones. Los concejales no estamos apartados de esto. Ella hizo una propuesta en torno a una problemática que es de la ciudad frente a la solicitud de la Seremía. Yo lo encuentro que hay hechos de menos varios factores, específicamente el de la participación ciudadana no está
no veo en ningún minuto que la gente, la comunidad esté integrada a un proyecto y a un problema que es de todo, que no es solamente del municipio. Y yo creo que ahí está mi gran crítica, que es primero establecer que la problemática de la basura no es tan solo del municipio, sino que es de todos, los empresarios, la gente que está construyendo, todos tenemos que, no hay nadie, incluso en este mismo panel, no hay nadie que no genere una cantidad de basura en el día. Entonces, tener en el medio de nuestra ciudad hoy día, dentro, como que en el living de su casa, tener el basural, yo creo que no ha sido ningún aporte. Pero era necesario en en esta etapa o en esta pasada la decisión más técnica, en realidad, de poder resolver las exigencias que en un corto plazo, ¿cierto?, estableció la Seremía de Salud. Cuando uno revisa el documento, uno se da cuenta que los tecnicismos solamente se vuelven a repetir, es lo mismo que se ha visto en los últimos 10 años, 15 años, cómo se ha entendido el trabajo en la basura. O sea, la basura que es una basura que es retirada a través de un camión y que el camión se dirige a un lugar, la dan vuelta y no hay ninguna sorpresa, no hay ninguna novedad nueva. O sea, acá se sigue tratando una problemática solamente por un grupo de personas con una forma tradicional de ver un problema. Y yo creo que acá hay que abrir un poco la conversación. Yo creo que hay muchos empresarios que estarían dispuestos, que están necesarios, todos en la casa, todos los niños, la gente, la gente de la tercera edad, todos generamos basura. Entonces yo creo que acá hay que hacer una mirada más holística. Yo creo que eso fue lo que le faltó a la propuesta, porque si lo miramos así es fácil decir, ¿sabe qué? Esto, mire, me cuesta 1.000 millones de pesos mensuales y no puedo hacerlo porque no tengo el dinero. O sea, el gran análisis es ese. Yo creo que los técnicos ahí están al debe. Creo que debería haber habido una propuesta paralela, una más ecléctica, donde podamos ver por lo menos 2 o 3 alternativas que podamos decir, una propuesta seria, ya de una vez por todas, Carola, de decirle a los vecinos, ¿sabe qué, vecinos? Nos estamos preocupando de este tema de manera real. No le estoy traspasando ni proyectando el problema a la gente del gobierno, al intendente Alo, señor intendente, mire, le traigo este problema porque esto es lo que cuesta. Eso es. Claro, parte de eso no lo hemos dicho a lo mejor como antecedentes para quienes nos ven. Obviamente el municipio, ¿cierto?, recibe varias propuestas técnicas y operativas de algunas empresas que pueden hacerse cargo. Se evalúa, finalmente Hidronor, ¿verdad?, es la que se acepta por un costo de 24.000 millones de pesos en un plazo, ¿verdad?, de 2 años, que más o menos debe hacerse cargo de los residuos domiciliarios y su destino final, con todo lo que eso implica, que es la cadena completa, desde que nos recogen la basura en la casa, ¿verdad?, hasta que se deposita en este recinto que se ha establecido. Juan, justamente por eso me gustaría que a lo mejor pudiéramos ir profundizando, porque no es para muchos una decisión fácil de adoptar, considerando, ¿verdad?, toda esta cadena que debe considerarse. ¿Cuáles fueron esos factores que tuvo que tener en cuenta el municipio, ¿verdad?, a la hora de decir Hidronor es la empresa que estaría cumpliendo? Y para algunos llamaba la atención, ¿cierto?, que Hidronor también hay que recordar que participó junto con Santa Marta en un minuto para quedarse además con el proyecto definitivo en Chaqueta Blanca, no cumpliendo las condiciones. ¿Por qué se explica hoy? Sabemos que es un proyecto de menor envergadura, ¿es por eso que Hidronor hoy sí cumple y no cumpliría, por ejemplo, antes? Lo que pasa, en primer lugar, yo creo que es fundamental la época que estamos viviendo, digamos. Durante muchos años nadie se hizo cargo de este tema y, en rigor, esta administración municipal es la que va a llevar adelante el relleno sanitario definitivo, que es Chaqueta Blanca. Para dar cumplimiento a la instrucción de la Seremi, indudablemente una de las cláusulas que había que considerar era que el lugar que tenía que recepcionar las basuras tenía que tener aprobación ambiental, en primer lugar. No podría ser cualquier lugar. Entonces se analizaron 3 alternativas, ¿no es cierto? Una fue Mejillones, otra fue Abengoa y otra fue Hidronor. Cuando analizamos una por una estas posibles opciones, Mejillones, si bien es cierto, tiene su relleno sanitario que cumple con la norma, pero analizado la legislación, el relleno sanitario de Mejillones está diseñado para una población de 20.000 habitantes. Las premisas de diseño para ese relleno tienen ciertas condiciones, distintas a las premisas de diseño que pudiera tener un relleno sanitario sobre 100.000 personas, que es el caso nuestro. Que es el caso de Antofagasta, claro. El relleno sanitario de Mejillones cumple para Mejillones, pero no cumple para absorber el relleno o la basura que generaría Antofagasta. Eso como primera cosa. En segundo lugar, nosotros haciendo los cálculos, y hay unas tablas en el estudio, ¿no es cierto?, de que Antofagasta podría colmar la capacidad de Mejillones en un año. Entonces, tampoco es factible bajo ese punto de vista.
El otro, que era Bengoa, independientemente de la distancia, que es bastante más alejado, también tenía complicaciones porque su especialización tiene que ver con residuos industriales. Y tampoco se acomodaba a lo que teníamos nosotros y por lo tanto no cumplía con el decreto 189. Entonces al final nos quedó solamente Hidronor, que sí tiene una autorización para estos efectos, no obstante tiene que construir el relleno sanitario para poder tratar las basuras. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hizo? Se le consultó a Hidronor cuál sería un programa para que ellos pudieran tratar las basuras. Ellos nos entregaron, ¿no es cierto?, un cuadro presupuestario donde nos plantean que dependiendo de los años iba a ser el costo de tratar 1 tonelada. Es decir, ellos nos decían, nosotros podemos hacernos cargo de la basura y en un plazo de 24 meses amortizar la inversión. La idea es que ellos construyan completamente el relleno sanitario sin ningún aporte, porque no tenemos para aportarle, y con el derecho a puerta ellos se pagan. Que es un monto de 16.000 pesos que se estableció por cada tonelada de basura. Entonces con eso se hizo, ¿no es cierto?, el análisis y en definitiva, además se estudiaron lo que significan los costos de modificar los contratos que tenemos ahora, ¿no es cierto?, que son el traslado, el kilómetro adicional, el aumento de la flota, la basura de, ¿no es cierto?, de paisajismo cordillera, y lo que significa el derecho a puerta. Vamos a ir desmenuzando uno a uno, Juan. Okay. Quería integrar también a la conversación al director de la Subdere, justamente con esta mirada de, ¿verdad?, conocer muchos de los proyectos, de ver hoy cómo está planteado justamente el municipio con esto en el corto plazo que le va a demandar. Tener a lo mejor una superposición de contratos, considerando que Chaqueta Blanca, según el plazo, ¿verdad?, que ellos han entregado de trabajo, se va a cruzar finalmente con este nuevo proyecto, este nuevo contrato que deberán mantener con Hidronor. Sí, bueno, en primer lugar yo quisiera colocar en perspectiva la problemática de Chaqueta Blanca, el vertedero de la Chimba, digamos. Efectivamente es un problema que tiene más de 40 años en la comuna de Antofagasta. Nosotros como gobierno regional entendemos que esta comuna de Antofagasta, en esta región minera, digamos, con un Producto Interno Bruto a nivel de Londres, ¿no es cierto?, Inglaterra, no se puede dar el gusto de tener un vertedero o un basural, mejor dicho, con características de vertedero en las condiciones que ha estado funcionando durante estos 40 años. Y en ese contexto, el gobierno regional, de la misma manera como lo ha planteado el director de obra de la municipalidad, como dijo que se ha hecho cargo la municipalidad, el gobierno regional también de alguna forma se ha hecho cargo de este tema. Y el intendente regional, en esta gestión actual, ha tomado, digamos, la conducción de alguna forma en lo que a él le corresponde, de participar en el proceso de solución de esta temática, digamos que es grave, por una razón muy fundamental, Carolina. La razón más fundamental es que este es un problema de carácter sanitario, que afecta a la población del sector norte y que no puede continuar, ¿ok? Sin perjuicio de reconocer y de admitir, y eso es lo que hace falta, admitir públicamente que este problema, jurídicamente, administrativamente, territorialmente, no es un problema del gobierno regional, ni tampoco es un problema de la Subdere. Este es un problema de la municipalidad de Antofagasta, de acuerdo con la ley 18.695 de municipalidades. Por lo tanto, el gobierno regional aparece participando en este proceso de solución, haciendo uso de una voluntad de poder contribuir a la solución de este problema. Ahora, en segundo lugar, yo quisiera decirte que cuando apareció la información de que este proyecto de traslado de la basura al vertedero, al relleno sanitario de Hidronor, a mí como director de la Subdere me sorprendió porque yo me enteré de la posibilidad de que esto podría ser financiado por el gobierno regional o por la Subdere a través de la prensa. Yo creo que esa no es derechamente la manera en cómo nosotros, como organizaciones públicas, como organismos públicos, debemos abordar los problemas que tenemos como comuna. Porque si yo tengo un problema, por ejemplo, de financiamiento de un determinado problema para solucionarlo, y es la voluntad del gobierno, y también de la Subdere, y hay eso que así lo demuestra, lo primero que yo hago es preguntarle, ¿no es cierto?, a los organismos que puedan participar de esta solución en respecto de cuáles son las facultades, cuáles son las posibilidades que ese organismo tiene, de acuerdo con la ley y las facultades que la ley le entrega para poder aportar a la solución. Eso, yo por lo menos como director de la Subdere no lo recibí, ¿ya? Y lo otro que yo quisiera agregar es que hacerse cargo de una problemática comunal territorialmente, como el de la basura, como el tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios, significa no solamente definir un diagnóstico, significa no solamente evacuar un informe con una propuesta económica y técnica. O sea, esto que estamos viendo entonces es un diagnóstico a su gusto, ¿no sería No, es una propuesta técnico-económica
que nosotros tenemos que atender y que tenemos que dar respuesta, tenemos que evaluar. Pero esto va más allá que eso. Yo considero de que lo que hay que hacer en este caso es de alguna manera, y la administración moderna así lo señala, cuando yo tengo un problema, bueno, concepto de Estado subsidiario, de Estado paternalista. Es decir, yo tengo un problema, le pido al Estado que me solucione el problema. Yo creo que a mí me hubiese gustado, realmente, te lo digo, y a la municipalidad también se lo digo, me hubiese gustado que nosotros hubiésemos recibido también en el informe técnico la información de cuál es el aporte económico, financiero, ¿no es cierto?, que va a hacer el municipio para solucionar este problema. Integremos a Juan. ¿Por qué se hace por este conducto? No por la prensa y no a lo mejor en el canal directo con la Yo quisiera quedarme con la conversación que tuvimos hoy día con el señor intendente. Fíjate que el señor intendente lo que le planteó fue colaborar porque era una decisión política sacar el vertedero. Y eso me parece fundamental. Y me parece muy bien que lo haya dicho el señor intendente porque eso refleja una voluntad de la autoridad. No es menos cierto las problemáticas que plantea Jorge respecto de si es atingente o no, si es factible o no, pero está la voluntad de la autoridad. Hoy día en la reunión él dijo, esta es una decisión política y tenemos que sacar el vertedero, y dijo textual, basta que el municipio y el gobierno, porque a la diferencia de lo que dice Jorge, la mayoría de los rellenos sanitarios en Chile son financiados por el gobierno, no por los municipios. Entonces él decía, basta que el municipio y el gobierno siga ahorrando plata a costa de la salud de la gente. Eso para mí me pareció clave y me pareció fundamental. Me pareció franco. Me parece bien esa actitud. Ahora, yo te digo, el tema está recién comenzando, digamos. El intendente dijo, nosotros lo vamos a analizar, tenía diferencias respecto de algunas interpretaciones de costos o no, que me parece bien. Entonces, tenemos que esperar la respuesta de la Seremi respecto a este informe. Entonces, hay un tema que está recién comenzando. Nosotros tenemos, según el diagrama que nos entregó Hidronor, la posibilidad de comenzar en enero del próximo año, según Hidronor. Y nosotros tenemos pensado en nuestro diagrama, ojalá se cumpla, que nosotros estaríamos comenzando a utilizar el relleno nuevo, chaqueta blanca, en agosto del próximo año. O sea, hay una diferencia de 6 meses. ¿Qué significa eso? Significa que la proyección que nosotros le hicimos a la Seremi por 2 años, a lo mejor tendríamos que plantearla en 6 meses, para poder trabajar en 6 meses con el relleno sanitario de Hidronor. Eso significa que hay que amortizar los costos en 6 meses. Obviamente, Hidronor quiere amortizar y quiere ganar plata con este negocio, si es un negocio. Entonces, ellos dicen 24 meses, nos sale 16.000 la tonelada, entonces en 6 meses va a salir bastante más la tonelada. Y eso es un tema técnico. Yo, ojalá llegaran soluciones, como dice el concejal Reyes, de empresarios que estén dispuestos, de gente que aparezca colaborando, pero recordemos que esto tiene un marco normativo. Y ese marco normativo hay que respetarlo. No porque a alguien se le ocurra meter la basura en una caverna desocupada, no es así. No es tan simple el tema. Juan, pero por eso mismo yo le preguntaba, o sea, si efectivamente se hace el diagnóstico, se levanta un proyecto que cuesta 24.000 millones de pesos, ¿por qué en ese mismo no se dice antes, a lo mejor, a quienes ustedes están pensando que financie finalmente, cierto, la iniciativa, que es la Subtere, decírselo antes y no por la prensa? ¿Por qué? Nosotros en el plan que hicimos, lo que pusimos en el plan operativo era que a la primera puerta que íbamos a golpear para pedir ayuda, como decía el concejal, es al gobierno regional. Y eso fue lo que hicimos. Estamos dando cumplimiento al programa y al plan operativo. Es decir, el municipio cuenta 0 pesos hoy, no podría ser una iniciativa cofinanciada mitad y mitad, podría pensar uno. Lo que pasa es que el municipio, además de lo que está gastando ahora, que va a tener que seguir gastando, se le suma este adicional. Por ejemplo, en el kilómetro adicional, nosotros tenemos, según el contrato, hasta 25 kilómetros para financiar. El relleno de Hidronor está a 43, tenemos una diferencia de 18. Tenemos que financiar nosotros los 25 y los 18 son adicionales. Pero insisto, el intendente hoy día mostró una voluntad que a mí me llamó la atención y me satisfizo de sobremanera, digamos, porque él en el fondo tiene la voluntad, dijo, conversemos, hagamos una comisión más pequeña, veamos cómo financiamos, qué es lo que podemos financiar nosotros legalmente, cómo podemos colaborar
y lleguemos a solucionar, porque la decisión política de sacar el relleno gatillado por la instrucción de la Seremi es una realidad y lo queremos hacer ahora. Inclusive yo le dije, intendente, tengo una inquietud personal en el sentido de que vamos a traslapar dos contratos. Hay que ver cómo se resuelve ese problema porque es la misma basura. El contrato Chaqueta Blanca que ya está firmado, se tiene que proveer de la basura de la ciudad y el contrato, si es que lo firmamos con Hidronor, va a tener que proveerse de la basura de la ciudad. Bueno, cuya condición para firmar es tener finalmente el financiamiento. Exactamente. Entonces, al final de cuentas, yo le planteaba personalmente, decía, ¿por qué estamos tratando de resolver el tema en 6 meses cuando podríamos emplear los recursos, y ahí está Jorge que lo diga, podríamos emplear los recursos en sanear todo el territorio? El problema de las quemas, limpiar. Ellos están haciendo una estrategia respecto de limpiar el territorio a través del MOP, de sanear los territorios que están no arrendados y que están tomados a través de bienes nacionales. Y él me dijo, no, la decisión es una decisión política de sacar el relleno y además apuntando a que los planes habitacionales del Estado van hacia allá. Me pareció... Sí. Director, ha puesto varias cosas sobre la mesa. Una, la decisión política, que lo ha remarcado varias veces. A lo mejor sería bueno rescatar también y profundizar lo que el intendente dijo hoy. Y también el deber que sería para algunos el que la Subdere financiara finalmente, como ocurre en otros puntos del país. Es que no son dos cosas que se contradicen. La verdad, las cosas no son dos cosas que se contradicen. Lo que yo he puesto sobre la mesa es respecto a la participación efectiva del municipio en términos de su presupuesto en la solución de este problema. A mí no me sorprende tampoco la voluntad del intendente de participar en la solución rápida de este problema. ¿Por qué razón lo digo? Porque la evidencia empírica dice de que el gobierno regional y el gobierno central a través de la Subdere, desde que se empezó con este proceso de licitación de Chaqueta Blanca, ha estado presente con recursos financieros. Y esto se desglosa de la siguiente manera: diseño, ejecución, obra civil y compra del terreno para la planta de residuos sólidos de Chaqueta Blanca, 4.300 millones de pesos. Puesto por la Subdere. Plan de remediación de la Chimba, 200 millones de pesos, aprobado y ya dispuesto para ser transferido dentro de los próximos días a la municipalidad, puesto por la Subdere. Plan de remediación y recuperación de la Chimba para transformar ese terreno en un terreno que pueda hacer jardines, áreas verdes, etcétera. Eso lo va a terminar el estudio que se va a realizar. 200 millones de pesos. Plan de intervención en la zona de daña a la Chimba, en la zona donde se desarrollaban o se desarrollan quemas ilegales, donde se aloja basura ilegalmente por parte de empresas de la construcción o particulares, porque también este es un problema cultural. Culturalmente la sociedad antofagastina, lamentablemente, y eso hay que decirlo, bota la basura en cualquier lado y en la medida que tenga facilidades para hacerlo, usa esa facilidad y abusa también del medio ambiente y con eso genera daño a la población. ¿Cuánto hemos gastado? ¿Cuánto vamos a invertir o hemos invertido en el plan de intervención de la Chimba a la que hacía referencia el director de Obras Municipales? 233 millones. Total, 4.733 millones dispuestos para aportar como gobierno regional y como Subdere a la solución al principio de la solución de este problema. Pero ahora tenemos otra cosa sobre la mesa. Y ahora tenemos sobre la mesa... Son 23.000. Son 24.000 millones, que significa 6 veces el proyecto de Chaqueta Blanca. Entonces, cuando nosotros recibimos una propuesta de 24.000 millones de pesos, obviamente que tenemos que sentarnos y pensar, ¿es efectivamente los 24.000 millones lo que se va a gastar? Obviamente que tenemos que revisarlo. De hecho, los reparos hoy día, y esa otra parte de la conversación que se dijo hoy día, el intendente partió diciendo lo siguiente: legalmente, ni el gobierno regional, ni la Subdere tiene las facultades para poder financiar ni la recolección ni la disposición de la basura donde lo defina el municipio, legalmente. ¿Esto qué significa? Que no tenemos financiamiento. En este momento nosotros legalmente no estamos en condiciones, no tenemos la facultad legal para financiar ese tipo de acciones y de operaciones, ni como gobierno regional, ni tampoco como Subdere. Pero detengámonos ahí, o sea, sería la recolección no se podría. No podemos. El traslado de esto tampoco. La Subdere por lo menos no. Y el depósito final, o sea, no se podría en ninguna parte de la cadena. Aparte, en la cadena no se podría ninguna. Lo que sí nosotros podríamos hacer, y lo hicimos referencia también hoy día en la reunión que tuvimos con el intendente, que eso fue muy constructiva en todo caso, digamos, en el sentido de que hay una visión de poder avanzar en la solución del problema, en el sentido de que, primero, en el sentido de que la Seremi de Salud tendrá que evaluar técnicamente y con tranquilidad la propuesta. Lo mismo va a hacer la Subdere a través de los especialistas en residuos sólidos a nivel regional y a nivel central. Y preliminarmente también se señaló de que, y se le sugirió a la alcaldesa, Juan es testigo de eso,
de que tenemos que ir pensando en el aporte presupuestario con la asignación presupuestaria al presupuesto 2016 del municipio. O sea, ¿qué significa eso? Lo que le estamos diciendo a la municipalidad es que esta problemática hay que plantearla desde ya en la discusión presupuestaria de este año en el municipio, de tal manera de que en el 2016 podamos contar con recursos extraordinarios ya para poder financiar esto. ¿Por qué planteamos eso? Porque a partir del 2012 la subdere que administra el Fondo Común Municipal y que lo asigna a los municipios, hasta el 2012 dispuso de un fondo, entre comillas, de emergencia para atender situaciones de emergencia como por ejemplo esta. Pero ese fondo de emergencia disponible para solucionar problemas de emergencia como el que hoy día tenemos acá, era de libre disposición de la subdere y podrían ser asignados a los municipios que lo requirieran, de acuerdo con una evaluación. Pero el 2012, en el gobierno del expresidente Piñera, eso se terminó y hoy día no existe. Por lo tanto, la subdere, en este caso, lo único que tiene es el Fondo Común Municipal para entregarse a los municipios y de ahí para adelante no los tiene, sin perjuicio de que pueda recibir proyectos como la planta de tratamiento de residuos sólidos de Chaqueta Blanca, que eso requiere todo un estudio, un proyecto, y se busca el financiamiento correspondiente a través de un programa especial de residuos sólidos que maneja la subdere. Pero esa es la situación. Ahora, en el mediano, en el corto plazo, la inyección de recursos, ¿no es cierto?, adicionales para poder solventar el gasto adicional que tiene esta nueva situación que se nos presenta, va a tener que ser conforme a la evaluación que se haga primero de esta situación, con los recursos que puedan ser asignados en el presupuesto del año 2016. Carola, Antes de irnos a la pausa tenemos... sí. Carola, hay una... Bueno, dice... Es bien sencillo, porque la gente va a seguir teniendo este problema en el sector norte y hay muchos que queremos que eso salga de ahí. Y lo hemos sostenido desde el primer momento que llegamos al municipio. Y la gente está esperando que nosotros tengamos ideas, que tengamos propuestas. Acá, ¿cuál es la propuesta que en este minuto yo estoy planteando? Que acá, si nosotros queremos seguir teniendo los mismos resultados que hemos tenido hasta ahora, sigamos haciendo las mismas cosas como lo hemos hecho siempre. Y hoy día creo que estamos repitiendo el mismo modelo. Un modelo que parte en camiones, que llega hasta el lugar y da vuelta a todo lo que viene en ese... Pero al parecer no hay empresas que propongan lo contrario, no hay una alternativa, porque si se presentan 3 empresas es la solución que hasta ahora se ha dado en Antofagasta. Carola, no se presentaron 3 empresas, eso acá también hay que aclararle a la gente de la Comisión de Antofagasta que no se presentaron 3 empresas. El municipio de Mejillones fue bien claro y enfático desde el principio, les dijo que no, que la basura Antofagasta no la quería en su tierra, que es de Mejillones, y el Mejillones ya incluso su consejo se manifestó. Acá lo que se tiene que aclarar y hay que sincerar es que se consideró el relleno sanitario de Mejillones, se consideró, lo cual nunca ha estado conversado, ni el consejo, yo lo he estado siguiendo el Consejo de Mejillones, que lo he dicho el Consejo de Mejillones, hay una propuesta pública, sus concejales uno los sigue en las redes sociales y han dicho que no claramente. Sí, bueno, ahora, entonces, Carola, uno lo que dice, claro, sí, el gobierno en gran parte de Chile, porque este no es problema solamente de esta región, financia todos los rellenos sanitarios. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cómo lo hacen? Claro, el relleno de Santiago Poniente son 9 comunas. 9 comunas, al igual que las 9 comunas de Antofagasta, de la región de Antofagasta, que llegan al lugar. Entonces, ¿cuál es la gestión municipal que ha hecho este municipio, por ejemplo, para ponerse de acuerdo con un municipio tan cercano como es Mejillones? Concejal, pausa comercial y seguimos profundizando en el punto. Vamos y volvemos con Encuentro Regional.